Durante los 15 años que transcurrieron entre la Revolución Francesa y la coronación de Napoleón, París no solo decidió el destino de Francia, sino el de todo Occidente. Allí, en el corazón del poder, primero cerca de la nobleza y después al lado de los jóvenes revolucionarios, mantuvo su breve reino una española de belleza legendaria. Algunos la conocían como Teresa Cabarrús, todos como Madame Thermidor. Eres cariñosa y alegre, Teresa, y eso te hará vulnerable. Usa tu belleza como otros usan el poder. No la desperdicies. He compartido mi cuerpo con los hombres que he deseado. Y no veo en ello nada tan vergonzoso como la vileza de quienes lo han tomado sin mi permiso. Esa ha sido toda mi independencia. ¿Qué daño he hecho con ella? Os llaman Nuestra Señora del Socorro. Siempre será mejor eso que la puta de Talián. Bueno, eso también os lo llaman. Se decreta que la llamada Teresa Cabarrús sea puesta bajo arresto e incomunicada, además con todos sus papeles sellados. Pronto todo habrá acabado. Dicen que no duele. Eso dicen. La guillotina es una muerte clemente. Todos nos admirarán, Rosa, y alabarán nuestro valor. Y algún día, algún compositor famoso escribirá una ópera sobre nosotras. Ciudadana Cabarrús. Ciudadana Teresa Cabarrús. ¡Teresa! Aquí soy yo. Muero porque eres un cobarde. Adiós. Madame Thermidor. Un guión original de Espido Freire. Solo en Sonora. Bueno, en la luz. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Gracias por venir a este evento, a este estreno de la primera serie, de la primera ficción sonora de Espido Freire, Madame Thermidor. Espido Freire es una de las figuras más importantes de la narrativa española, ganadora de un montón de premios nacionales e internacionales. Quiero presentaros a Espido Freire. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Maite? Bien. Vamos a sacarme el guión porque esto está preparado. Estoy seguro que todas y todas sabéis quién es Espido Freire. Lleva publicando y regalándonos obras de todo tipo desde 1998 con Irlanda, que además fue un libro, su primera novela, que ganó el premio Millepass en Francia. Después ganó Un planeta que consiguió que se convirtiera en la persona más joven en ganar el premio Planeta. Y después vino el Ateneo, vino el Azorín y ha hecho un montón de géneros diferentes. Y ahora, de repente, una ficción sonora, histórica y que entra dentro, yo creo que entra muy bien dentro de todo lo que has hecho hasta ahora, porque al final... Menos mal, claro, porque me llegas a decir, Espido, y este disparate, y esta vuelta de tuerca, esta ida de olla... ¿Verdad? Pero al final es algo que hasta ahora tú has hecho muchísimas cosas. O sea, muchas cosas muy diferentes. Has escrito novelas, has escrito ensayo, juvenil, adulto, histórica. Y ahora, has hecho podcast, es que has hecho de todo. Y ahora una ficción sonora. ¿Por qué una ficción sonora? Vamos a hablar un poco de eso y luego pasamos a ver el primer episodio. Realmente es la evolución de todo lo que tú has dicho que había hecho ya. Yo comencé, como has dicho, muy, muy jovencita. Tenía 23 años cuando publiqué mi primera novela. En realidad, lo que creía entonces que a lo que me dedicaría sería a los cuentos, a los relatos, pero resulta que gustaron las novelas y de ahí me pidieron que escribiera artículos y de los artículos salté al ensayo y resultó que los ensayos se vendían muy bien y entonces me pareció que era también una forma de llegar a un lector diferente al que me encontraba únicamente en novela. Y de ahí pasé a las conferencias y las conferencias me parecían aburridas, entonces empecé también a dramatizar según qué elementos. Ahí conté con la figura y con la presencia del tan llorado Fernando Marías, que entró a saco con todo eso. De ahí al teatro y de ahí retomé también parte de mi pasado musical y de la experiencia escénica que había obtenido. Y de ahí un día de pronto llegó
el audio. El audio que había practicado desde muchos años, desde que yo tenía casi 15, a través de la radio y a través de distintas grabaciones, y que de pronto ofrecía un interés renovado a través de formatos y plataformas diferentes. Y el audiolibro y la locutación llevó también a otra cosa, y finalmente mi amor por la historia, que se va acrecentando. Yo dije en un momento determinado que me interesaba más la ficción que la ficción histórica, pero ahora están inclinándose las tornas hacia otro lado. Todo ese proceso ha acabado en Madame Thermidor, que aúna aquello que a mí me gusta en un grado superlativo. Un personaje femenino y una voz femenina. La posibilidad de saltar a otro formato. La intensidad y la pasión de una biografía impresionante. El descubrir una figura que es muy conocida, pero no tanto como yo pensaba. Y junto con todo eso, una producción y una apuesta importantísima por parte de Sonora, sin la cual nada de esto hubiera sido posible. La serie que vamos a escuchar hoy, vamos a escuchar los 2 primeros episodios de una serie de 10 episodios escritos y dirigidos por Espido Freire. Está centrado en Madame Thermidor, que es Teresa Cabarrús, un personaje histórico que antes lo comentábamos, que yo solo lo conocía de oídas, y creo que va a ser uno de estos personajes que a muchísima gente es como que lo van a descubrir ahora y se van a poner a buscarlo en Google. En serio, hacedme caso, lo vais a hacer. Y hoy escucharemos el primero, luego charlaremos un rato, que a nosotros nos gusta mucho eso de charlar, y luego escucharemos también el segundo. Lo cierto es que he tenido la oportunidad de que me dejaran en algunos casos quizás el hablar de la dirección deba aclarar el que todo ha sido muy sencillo porque contábamos con las mejores voces de España, algunos de los mejores técnicos y con el mejor equipo detrás. De manera que el hecho de que yo haya dado determinadas indicaciones o también orientaciones acerca de en qué voces sonaban en mi cabeza ha sido un proceso facilísimo y además ha sido un proceso en el que debo agradecer a muchas personas mi participación. Yo no suelo trabajar en proyectos colectivos. Generalmente la manera en la que trabajo es la del texto y yo, y a partir de ahí es un equipo quien se hace cargo de que ese texto se convierta en un libro o en otra cuestión. Pero aquí sí es necesario que exista un equipo con los actores y también con quienes se encuentran generando de mi texto esta maravilla. Y no puedo estar más agradecida. Y sobre todo por el respeto, por el cariño y por la paciencia que han tenido conmigo en cada una de las fases, porque eso ha hecho que esté no solamente muy satisfecha del resultado, sino deseando embarcarme ya en el siguiente y bueno, y así ha sido. Previamente habíamos tenido también la experiencia del podcast, en este caso era yo quien lo locutaba, y me había afianzado, posiblemente no, sin la experiencia previa del podcast no me hubiera atrevido tampoco a esto. De manera que en los últimos años, como digo, el trabajar con equipos diferentes que me han estado transmitiendo esa confianza en que lo que yo escribía les podía gustar ha sido esencial. Y luego solo queda encontrar una historia. ¿Qué ocurre? Como tú bien sabes, tú también eres escritor, Mikey, las historias que parecen tan difíciles están por todas partes. Lo único que ocurre es encontrar aquella que te parezca la correcta, la precisa y la intensa para que en un momento determinado la pasión o la emoción que tú has notado como una especie de vibración a baja frecuencia cuando la has encontrado se transmita a otros. Yo hacía mucho tiempo que quería escribir sobre Teresa Cabarrús, de Carabanchel, de familia francesada, de un periodo fascinante de la historia. Había llegado a ella a través de un libro de mi madre cuando yo era una niña, en que aparecía una de las famosas alocuciones que acabó con Robespierre, ¿no? Y me extrañaba, hay algún texto, trabajó su personaje Carmen Posadas, por ejemplo, en La cinta roja, pero me extrañaba el hecho de que continuara siendo relativamente desconocida. Y comenzó muy jovencita su andadura en la historia con mayúscula y en la historia con minúscula, y eso era lo que yo quería transmitir y lo que espero haber logrado al menos en una mínima parte. Pues, ¿qué os parece si escuchamos ese primer episodio y luego seguimos comentando y charlando? ¿Quieren alguna indicación? Nos vamos a ir a los momentos en los que están a punto de arder las primeras hogueras de la Revolución Francesa. Nos encontramos en una Francia exquisita de aristócratas y también de una alta burguesía temerosa de que todo eso cambie. Nos encontramos con una jovencita recién casada española
que ha aterrizado ahí y nos encontramos, en definitiva, con esta Teresa, fuera de su familia, lejos de su patria, en un terreno que cree que domina, pero que quizás no tanto, en las vísperas de la Revolución Francesa. Pues cuando queráis escuchamos ese primer episodio. Existe una ley no escrita sobre la historia. Algo que todos, ricos o pobres, reyes o mendigos, sabemos sin que nadie nos lo diga. Durante siglos, la realidad de un país transcurre sin grandes incidencias. De vez en cuando una guerra o una amenaza lo sacude, pero incluso eso forma parte del perezoso orden de las cosas. Y muy de vez en cuando se produce un cambio real. Un imperio cae. Un nuevo líder irrumpe. Las fronteras se derrumban. Nada vuelve a ser igual. Nadie nos prepara para esa conmoción que arrastra a su paso todo lo que encuentra. Hombres, mujeres, países, coronas, papas y dioses. A quienes vivimos esos momentos nos consideran afortunados. Hemos sido testigos de tiempos extraordinarios. Hemos formado parte de ellos. Y los hemos modelado con nuestras palabras y nuestros actos. Los sabios aseguran que nunca la vida es tan dulce como antes de esos instantes de caos, de destrucción y de cambio. Y yo, Teresa Cabarrús, puedo asegurar que eso es cierto. Que eso era cierto en aquel verano de 1789. ¿Dónde las han colgado esta vez, Lisette? Donde siempre, madame. En el pórtico de la iglesia, en el mercado, en la fonda. Y no una ni dos, sino un taco grueso atravesado por un clavo, para que cualquiera pueda llevarse su repugnante copia. Eleva un poco ese rizo. Que me caiga desde la oreja. La caricatura de la reina guarda cierto parecido. Pero la mía... ¿Cómo me imaginan esos desgraciados? Lo sé, madame. Madame Déficit, bla, bla, bla. Aquí estoy yo. Libertina, meretriz, extranjera, zorra andaluza. Andaluza. El autor del texto tiene tanta imaginación y tan mal aprovechada como el dibujante. En fin. Luego acabarás de retocarme. Dile a Etienne que recorra Fontenay casa a casa y que él y los mozos no dejen ninguno para cuando lleguen los invitados. Ya lo han hecho, madame. Los han quemado en el patio trasero. Entonces, alcánzame al peinador y recibamos al fin a ese caballero español que está esperando. ¿Dices que traía un salvoconducto de mi padre? Dámelo. Ay, Lisette, qué tonta soy. Cuando veo el lacre y la letra de mi padre, es como si tuviera ante mí a mon papá. Hija amadísima, conoces bien al portador de la presente, don Antonio de Miranda, primo del célebre general Miranda. Si recuerdas sus visitas a nuestra casa de Carabanchel en esos días de tu infancia, recordarás también que es un moralista mortalmente aburrido, pero también un hombre ilustrado, sin un hueso de maldad en su cuerpo y con excelentes contactos y mejores informaciones. Agasájalo con esmero y líbrate de él antes de que su temperamento melancólico oscurezca la luz del tuyo. Recibe las bendiciones de tu padre y de tu querida madre, hija, cuando esta nota llegue a su destino. Francisco de Cabarrús. Hazle entrar, Lisette. Monsieur don Antonio de Miranda, madame. Teresita, no puedo creer lo que veo. Eras una niña hace apenas un parpadeo. Y los rumores no mienten. ¡Qué hermosa eres! ¿Y cómo me recuerdas a tu madre a tu edad? Don Antonio, qué alegría recibir en mi casa a un compatriota. ¿Le ha costado mucho encontrarla? No. Salí esta mañana de París. He dejado el caballo en la fonda y allí me han dirigido hacia tu casa. Fontenogo. Busque un palacete completamente rodeado de rosas, me dijeron.
Por tus padres sé de tu buena fortuna y que ahora eres marquesa. Mi suegro compró el título para mi marido y para mí. Así es. Marqueses de Fontané. Trae un jerez para mi tío, Lisette. Llevamos el nombre de este lugar, que es antiguo y respetable. No sé si encaja demasiado con nosotros, que nos preciamos de ser modernos y en absoluto respetables. ¿Tu hijo? Entonces, pertenecerá ya a la aristocracia. Porque me han dicho que eres madre de un hermoso niño. Nació el 2 de mayo, con lo que tiene ya 2 meses y medio. Goza de excelente salud, pero debo decir que no es muy hermoso. Oh, vaya. Mejor así. La pobre criatura es idéntica a su padre y a su abuelo. Y eso ha disipado cualquier rumor perverso de que fuera de alguno de mis amantes. Os lo enseñaría, pero debo darle el pecho en 1 hora. Y si se despierta ahora, ya nada le calmará. ¿Darle el pecho? Pero, ¿no tiene una nodriza? Los médicos franceses siguen ahora doctrinas más naturales, tío. De manera que soy yo quien lo amamanta. Me causa un trastorno insufrible. Pero dicen que será lo mejor para el niño. Y al fin y al cabo, es el heredero. ¿Dónde iremos a parar? Una señora de tu categoría, rebajada a esas funciones. Ay. Teresa, entonces, los rumores sobre tus amantes, ¿hay algo de cierto en eso? Pero, don Antonio, ¿qué mujer casada en París no entretiene al menos un amante? Vaya, le he ofendido. Sé que en España las cosas se ven de otra manera, pero fue voluntad de mi padre que me casara aquí. Y si a mi marido no le molesta, y él mismo no ha cambiado su conducta con el matrimonio, ¿a quién hacemos daño? Por eso me has recibido así, medio desnuda. ¿Creías que yo era uno de ellos? Tío, solo falta vestirme la falda exterior. Y no la llevo para que no se me arrugue antes de tiempo. La moda es así ahora. Ya me he dado cuenta de que he llegado mientras te preparabas para una fiesta. No pretendo robarte mucho tiempo. No es una fiesta. Solo una velada musical para algunos amigos. Y, por supuesto, está usted invitado. En 15 días, sí. Entonces daremos una gran fiesta para celebrar mi 16 cumpleaños. Ahora, en julio, no queda casi nadie en París. Y no hay muchas distracciones. Y estas flores por todas partes, y las velas, y toda esa comida. Lo habitual cuando recibo visitas. Rosas rojas, iris azules, lirios blancos. Los colores del pueblo, tío. Los colores de moda. Yo misma llevaré una falda azul y escarapelas o plumas en esos tonos en el pelo. Y entre quienes acuden a esas fiestas, querida Teresa, ¿cuál es el tema de conversación? La política, tío. La maldita política. Los jóvenes solo quieren hablar de política. El tercer estado, la Asamblea Nacional y si el duque de Orleans debería arrogarse los poderes del rey. Y sí. Y mientras tanto, mi marido juega sin parar encerrado en sus habitaciones y las damas escuchamos las tonterías de los caballeros, mortalmente aburridas. Deben tratarse de temas más profundos y más peligrosos. Si, como me han comunicado, entre tus invitados se cuentan los notables Mirabeau y Talleyrand. Efectivamente, estáis bien informado. El conde de Mirabeau y el obispo de Autun honran esta casa. Como lo hacen el marqués de Lafayette o muchos otros amigos de la más variada extracción. ¿Y te han puesto al tanto esos distinguidos amigos de lo que ocurrió ayer en París, Teresita? Difícilmente podrían, ya que sois el primer invitado que ha llegado hoy a mi casa. Entonces, escúchame bien. Ya sé que pensarás que soy un viejo cuervo con malas noticias, pero he venido a avisarte por el afecto que me une a tu familia y porque le prometí a tu padre que en este viaje a Francia te vería. Quizá alguno de tus invitados no acuda esta noche a tu fiesta. París se encuentra sembrado de barricadas. No me mires así. En estos momentos, las tropas reales se están retirando de la ciudad para evitar una carnicería en un enfrentamiento con las milicias ciudadanas. Ayer, una muchedumbre hambrienta por la falta de pan y enfurecida por la destitución de Necker, el ministro de Finanzas,
tomó por la fuerza a los inválidos en busca de armas. Los regimientos de artillería bajo el mando del barón de Besenval podrían haberlo impedido, pero se han negado a disparar contra el pueblo. ¿Te suena el nombre de Bernard René de Launay? Como a toda Francia. Es el gobernador de la Bastilla. Un hazmerreír. Al pobre desgraciado se le olvidó su única función en el mundo, que era disparar el cañón protocolario cuando nació la hija de los reyes. Ese pobre desgraciado fue asesinado ayer por la turba que asaltó la Bastilla. Su cabeza luce ahora en una pica que pasa de mano en mano por todo París, Teresita. Y esto es solo el principio. El pueblo clama contra el rey, contra los aristócratas. Quieren vuestra sangre y vuestras posesiones. Eso es horrible. Pero, tío, siempre ha habido rebeliones. Esto no es una rebelión, muchacha. Es una revolución. Y se lleva gestando mucho tiempo. Bajo las mismas narices de tus elegantes invitados y con la participación activa de muchos de ellos. Mi primo, el general Miranda, que se encuentra ahora mismo en Rusia, ha alertado de cómo se ve la situación desde fuera. Puede que Luis XVI recupere momentáneamente el control, pero eso no durará. Francia es un árbol cerrado que se derrumbará sin remedio. Pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tiene que ver conmigo nada de esto? Huye a España en cuanto puedas. Los barcos zarpan llenos de aristócratas de incógnito rumbo a Inglaterra y a nuestro país. Allí tu padre, que se encuentra en una inmejorable posición, y sus amigos te protegerán. Los rebeldes no se atreverán con el rey ni con María Antonieta, pero entonces, ¿sabes a por quién irán? ¿Quién más aparece en ese pasquino arrugado que hay sobre tu tocador, cuyas copias están diseminadas por todo el camino de París aquí? Otra extranjera hermosa, rica, noble, derrochadora y lujuriosa. Don Antonio, mi padre me educó en la creencia de que existen unos derechos naturales que son inalienables y que nos protegen a todos, nobles y plebeyos. Y todos saben lo que pienso, porque no me he refrenado nunca al defenderlo. Ay, muchacha, ¿qué crees que le puede importar eso a 300 asaltantes armados con cuchillos y horcas? ¿Con qué lógica razonarás con ellos mientras les ruge el estómago? Desde que llegué aquí, he sido querida por todos. He abierto una escuela de oficios en Fontenay y todos los días se reparte en la iglesia pan y caldo donado por mi casa. Oh, la misma iglesia que permite que claven en su puerta los pasquines que te difaman. Hija, de nada sirve ser amada por el pueblo. Piensa en Julio César y en su fin. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Qué sabrás tú de Julio César, pobre muchacha? Tu cabeza solo tiene el deber de ser bonita. Madame, lamento interrumpir, pero el Chevalier de St. George se encuentra ya aquí y quiere saludaros antes de comenzar con los ensayos. Oh, pero claro que sí. Entrad, Joseph, querido mío. Me acompaña un viejo amigo de la familia, pero no os preocupéis. Entiende bien el francés. Madame Fontanet, dejadme que os admire así, de lejos, para no deslumbrarme. Solo un beso en esa manita deliciosa y marcho ya con los músicos. Espero que encontréis todo a vuestro gusto. Como os dije, en cada estancia he organizado un pequeño espacio tras las cortinas. Y a vosotros os guiará de una a otra uno de los criados. Ahora comprobaré todo. Es una buena idea esa de la música invisible. Si la acústica es tan buena como el otro día, será una noche inolvidable. Vos la hacéis inolvidable. Don Antonio, ¿estáis bien? ¿Ese hombre? Ese hombre era un moreno. Sí. El Chevalier St. George es hijo del parlamentario Boulogné y de una de las esclavas de su plantación de Guadalupe. Si le vierais batirse. Se le considera uno de los mejores esgrimistas del momento y es el violinista preferido de la reina. Un magnífico músico. En algún momento creímos que podría ser director de la Ópera de París, pero claro, su color... Ahora sí que ya lo he visto todo. ¿Recibes a un hombre, a un ser así en tu tocador? Tío, ya os he dicho que en mi casa doy la bienvenida a gente de cualquier talante y condición, siempre que sean agradables de ver y de escuchar.
y siempre que dejen una grata memoria. Entonces te dejo. Porque yo no estoy cumpliendo con ninguna de esas condiciones. No quería insinuar eso, don Antonio. Por favor, quedaos a la velada. Insisto. De ninguna de las maneras. Además, Teresita, he de continuar ruta. Debo comunicar estas noticias a otros elementos afectados. No vas a hacerme caso, ¿verdad? No volverás a España. Prometo pensarlo. Y agradezco mucho estos desvelos. Pero me debo a mi marido y a mi hijo. Y nuestros intereses se encuentran aquí. Además, mi padre no ha acabado de pagar la dote. La familia Fontenay no me dejaría marchar de buen grado. Entonces júrame al menos que no te fiarás de nadie. Eres cariñosa y alegre, Teresa, y eso te hará vulnerable. Usa tu belleza como otros usan el poder. No la desperdicies. Puede que te salve donde otros caigan. Ayuda a todos los que puedas, que a su vez ellos te ayudarán, si pueden. Si recibes algún mensaje mío, obedece inmediatamente sus indicaciones, aunque te parezcan extrañas. Llegan tiempos recios, criatura. Muy recios. ¿Necesitáis dinero para seguir el viaje? No soy un mendigo. Claro que no. Pero no siempre uno puede fiarse de las letras de cambio en estos días. Y algo de moneda francesa os vendrá bien. Ya que no os puedo convencer para que os quedéis, dejad que Etienne se encargue de eso. Queda con Dios, Teresita. Y no olvides mis palabras. Por supuesto que no. Su bendición, tío. Queda con ella. Vivir para ver dónde iremos a parar, señor. Qué hombre tan mal encarado y tan desagradable, madame. ¿Por qué querría asustarnos así? No lo sé, Lisette. Hay gente que confunde el cuidado de otros con infundirles miedo. Don Antonio es un buen amigo de la familia, pero también un cascarrabias y un anciano aprensivo. Ya sabemos de la inestabilidad de la situación. Llevamos meses con cambios y con disturbios, y si todos los malos augurios de mis amigos se hubieran cumplido, estaríamos ahora en el exilio. Ahora todos los jóvenes se han vuelto políticos y todos los viejos masones. ¿Por qué no le habéis dicho que sabíais quién era Julio César? Porque a todos los señores les encanta explicarnos cosas a las mujeres y no reaccionan bien cuando les privamos de ese placer. Además, no le falta razón. Si yo estudié un poco de historia y un poco de latín, fue por empeño de mon papá. No aprendí ni una palabra de eso en el convento. Todo lo que las monjas me enseñaron fue a rezar, a bordar y a tocar el clavicordio. Por suerte, en mi estado actual no necesito hacer nada de eso. ¿Ha despertado ya el señor? Debería, por la hora que es. ¿Queréis que lo compruebe? No. Ayer perdió a las cartas y estará de un humor pésimo. Ve a por el niño y acabemos luego de peinarme. ¿Finalmente usaremos las plumas, madame? Lo decidiremos sobre la marcha. Creemos que los grandes cambios se suceden de la noche a la mañana, ante nuestros ojos, como un terremoto o un eclipse. Y lo cierto es que se cuelan entre nosotros como la niebla o el deshielo. Erosionan todo aquello que conocemos hasta que lo destruyen, como una madera devorada por las termitas. Nunca la vida fue tan dulce como aquellos días previos a la Revolución. Como cuando con 15 años bailaba con mis admiradores y reía en los salones cuajados de flores rojas, blancas y azules, mientras afuera, apenas separados de nosotros por los ventanales, rugía una multitud que se moría de hambre y miseria. La característica más extraña de la felicidad es que no nos deja conocerla mientras la disfrutamos. Solo cuando ha pasado, cuando las rosas se han marchitado y de la fiesta quedan apenas las velas apagadas, lo comprendemos. Aquellos eran los buenos tiempos. Entonces sí. Entonces éramos felices. Es sorprendente cómo, si se lee de nuevo el texto que uno ha escrito, impreso por primera vez en un libro,
se toma una distancia extraordinaria con él. Pero en este caso, en el que son otras voces, y qué voces, las que están interpretando al tío Antonio y a Lisette y a Teresa, es sorprendente cómo me da la impresión de que lo estoy escuchando constantemente por primera vez. Que cada una de las frases, que algunos de los que aquí están se saben de memoria, vuelve a ser nueva y que cada tono vuelve a ser nuevo. Y el hecho de que esa historia crezca de esta manera, para mí es excepcional. Es una de las experiencias, yo creo que más gratificantes de todo este proceso, sobre todo porque es ajena, porque comenzó cuando mi trabajo ya había finalizado. Es una de las cosas que quería preguntarte, sobre todo el proceso de escribir un guión para una ficción sonora, que tiene que tener muchas diferencias, aunque haya cosas parecidas, en cuanto a escribir una novela, por ejemplo, que es igual por lo que más te conocemos, ¿no? ¿Qué ha sido lo que a ti te ha sorprendido a la hora de cambiar, no de género, sino de formato? Lo cierto es que hay muchos más puntos en común de los que podríamos imaginar. Y si una novela no se apoya en unos personajes contundentes y bien trazados, y una ficción sonora tampoco lo hace, se derrumba por interesante que sea la acción o que sea la trama. Uno de los problemas de la novela contemporánea es su excesiva dependencia muchas veces del ritmo y de una serie de sucesos que se apresuran y que en cierta medida llevan al lector hasta el final, pero que según ha acabado se convierte rápidamente en una historia olvidada. Son los personajes, es la atmósfera y es el narrador lo que nos atan a la historia y lo que hace que nos vinculemos según nuestras preferencias a ella. Entonces, una vez que eso estaba claro y una vez que también la estructura de capítulos lo estaba, lo cierto es que funcionó de una manera, ahora se dice mucho esa frase, ¿no?, de una forma orgánica. Es un poco cursi, ya está un poco superada la frase, pero creo que es la mejor manera de explicarlo. Había una cierta naturalidad. También debido creo que a la experiencia previa en teatro, y aquí en mi caso el personaje estaba ya muy trabajado y por lo tanto yo oía bien a Teresa. ¿Cuál es el problema? En imaginar todo aquello que el oyente tiene que adivinar y que no puede ser descrito o que no puede ser sobredescrito. Las acciones, los cambios de ritmo, incluso el cambio emocional. Y ahí es donde hay que hacer una serie de indicaciones para los futuros actores, pero también tiene que sonar por sí mismo, independientemente de que tengamos una lectura previa o no. El captar también el entorno, no solamente el vocabulario, sino también dónde nos encontramos, estamos en una circunstancia muy determinada, era interesante. Tú conoces bien mi obra, conoces muy bien mi obra, tengo ese orgullo de que has estudiado en profundidad y has hablado en muchas ocasiones incluso con mayor profundidad de la que yo podría tener de muchas de mis novelas, en particular de Diabolus y Música. Pero sabes que hay varias correlaciones, hay hilos conectores entre, por ejemplo, La Flor del Norte y esta historia, y sobre todo Llamadme Alejandra y esta historia. Es decir, son mujeres que se encuentran en un momento de una crisis social enorme, son mujeres que se ven forzadas a tomar decisiones que de ninguna otra manera tomarían y que no siempre están a la altura. Por ejemplo, Cristina Hocknadota no lo ha estado, por según qué razones, y Alejandra Fyodorovna, la última zarina, tampoco lo estuvo por otras. Tendremos que descubrir si Teresa Cabarrús lo está o no. Y esa construcción de un personaje muy joven que con 15 años irrumpe, como decía, en la historia y que va teniendo etapas siempre ligada al poder y a los más altos estratos de poder en apenas 12, 15, 20 años, me resultó una experiencia muy Me acabas de quitar una pregunta. Vaya por Dios. Ahora mismo, literalmente quería preguntarte precisamente, ¿no? Quería hablar de Cristina en La Flor del Norte, quería hablar de La Zarina en Llamadme Alejandra, de ese, al final es un pequeño cambio que se ve en tu obra, que con Soria Moria empezaste un poco en la novela histórica. Sí. Y cuando te metiste en la novela histórica, sobre todo en las siguientes novelas, te fijaste en un tipo específico de protagonista, de personaje femenino histórico que igual, en el caso de Cristina no conocíamos tanto, en el de La Zarina conocíamos, pero de aquella manera, y aquí te vuelves a enfrentar a un personaje que, como he comentado antes, yo solo lo conocía de oídas. Yo solo sabía el nombre, me sonaba, y cuando me comentaron la serie y estuvimos hablando de este tema fue cuando me enteré
y fue como que me descubriste un personaje nuevo que igual deberíamos haberlo conocido de antes. Y eso es algo que a mí me parece muy importante de tu obra, no solo aquí, obviamente, en las novelas, incluso en tu último libro, en la historia de la mujer a través de los objetos, esa manera de, voy a poner muchas comillas, lo de recontar la historia, pero es como muy importante contar la historia desde el punto de vista de las mujeres, porque hasta ahora siempre nos las han contado es una visión muy masculina, muy cis-hetero, muy blanca. Y una de las cosas que a mí me gusta y que yo siempre hablo precisamente en esta parte de tu narrativa histórica es precisamente eso, ¿no? Esos personajes que nos descubres y que haces que queramos saber más, y lo haces siempre desde la ficción. Creo que es la manera más interesante de aprender sobre otros personajes. Sí, ahí yo incluiría también el libro para niños pioneras, en que desde la biografía de 20 mujeres se sigue también esa misma línea. Quien me conoce sabe que yo no soy en exceso activista, pero sí que soy muy tozuda. Eso yo ahí tengo... No en el sentido en el que entendemos el activismo como trabajar bajo una única bandera y siendo fiel únicamente a una ideología impuesta desde el exterior. En mi caso, tanto la visión del feminismo que defiendo y que he defendido desde que era adolescente, ¿no?, tiene mucho que ver con una evolución interna y con un profundo sentido de la sensatez que necesita esta sociedad, de llegar a unos acuerdos en los cuales quien no esté incluido o quien rechace según qué tipo de principios está también rechazando unos derechos humanos, claro, y unas cuestiones que son muy, muy elementales. Luego hay otro tipo de luchas más pequeñas, muy importantes para quien las mantiene, pero que en ocasiones tienen que defenderlas quienes las defiendan. Hay otras luchas muy grandes que a mí me sobrepasan y que tienen también que encararlas quienes estén afectados de una forma más directa. Pero yo tengo varias herramientas. Una de ellas es la palabra, otra de ellas es la difusión y otra de ellas es mi propia inquietud. Entonces, la ficción nos permite colarnos donde nos dé la gana y dentro de que nos permite hacer también lo que deseemos, mostrar una parte de una realidad muy atractiva. Yo he tenido amargas discusiones sobre el tema del rigor histórico, porque creo que está reñido con la ficción, pero creo que podemos pactar con él siempre que no traicionemos determinadas esencias. Creo también que lo que se está haciendo ahora mismo con la narración histórica y en particular con la novela histórica es muy desigual. Tenemos magníficas obras y tenemos muchísima morralla, y parte de esa morralla se debe a que olvidamos el aspecto de la ficción y de que no construimos las novelas como si fueran novelas. Entonces, mi forma de acercarme a todo lo que tiene que ver con lo histórico, salvo cuando lo he hecho en ensayo, como por ejemplo en Para vos nací, que hablo de Teresa de Jesús, aniversario hoy, por cierto, de su nacimiento. Así es. O cuando lo he hecho a través de la historia de la mujer en 100 objetos, ahí sí tiene que haber un rigor histórico. Y obviamente tengo que dar una serie de fuentes y tengo que aportar por qué digo lo que digo y cuál es mi propio sesgo. Aquí no tanto, pero eso no significa que no se deba hacer con la misma honestidad e incluso con el mismo calor con el que se hacen otras cosas. Cristina de Noruega, Alejandra de Rusia o en este caso Madame Thermidor son mujeres que vivieron en una situación muy privilegiada y que posiblemente si no hubieran sido hijas de quienes eran, en el caso de las tres, esposas también luego de quienes fueron, hubieran pasado totalmente inadvertidas. A mí no me interesa dónde las colocó la historia. Me interesa cuáles son las renuncias y cuáles son las circunstancias que las impulsan. Y en el caso de Teresa, tiene que ver, por supuesto, con la supervivencia. No puedo imaginarme, y ojalá nunca lo sepa, qué significa verse atrapada con un bebé y siendo pequeña, siendo una adolescente, ¿no? Sé que en el siglo XVIII eso no era exactamente así, pero bueno, una chica muy joven en una guerra, en una revolución en que si te descubren van a matarte. Claro. Y posiblemente antes de matarte te hagan cosas horribles, ¿no? Y sin embargo, en todo lo que tenemos de Teresa Cabarrús, en todas las documentaciones, cartas, correspondencias y estudios, hay una idea de nobleza. No de la nobleza de sangre, sino de la nobleza de espíritu. Hay un principio de generosidad y también hay un principio que por encima de la supervivencia había dos cuestiones: la alegría y el compartir aquello que tenía con otros. Por supuesto, con todas las comillas que tú has puesto antes y también con todos los sesgos. Convertir a Teresa Cabarrús en una feminista sería ridículo, no lo fue.
aunque estamos en el momento en el que emerge Mary Wollstonecraft, aparece Mary Wollstonecraft en un momento determinado, y convertirla en una pionera de según qué cosas sería en muchos sentidos hacer un flaco favor. Teresa es suficientemente interesante por sí misma y dentro de su contexto como para que no tengamos que añadirle etiquetas presentistas y como para que desde el presente no intentemos proyectar nuestras propias pesadillas. Porque precisamente lo que estábamos comentando era que la importancia de estos personajes y no es tanto ponerles esas etiquetas, sino que son historias que a nosotros y a nosotras no nos han contado nunca. Claro. O sea, que no las conocemos siempre cierto tipo de historia, siempre centrada en... A mí es una cosa que siempre me ha aburrido muchísimo, las novelas históricas centradas en batallas, guerras, no sé qué. O sea, yo entiendo el interés que hay detrás de eso, pero a mí me parece aburridísimo. O sea, es algo que no me llama nada la atención. En cambio, cuando conocemos historias de personajes femeninos de la manera en que tú nos los vas contando, vamos viendo es que no me gusta decir lo pequeño, pero lo íntimo, lo pequeño, ¿no? Lo que siempre se ha visto como lo pequeño y que no se le daba la importancia antes y además yo creo que tiene que ver con la ficción. Creo que la ficción ha sido la que primero nos ha dado, las ficciones históricas primero nos ha dado muchísimos personajes femeninos que no conocíamos de nada. Sí. Y esa es una de las, y eso es una de las cosas que a mí personalmente, y que creo que funciona muy bien de tu obra, es eso. Y que me parece muy interesante el que sigamos en ese camino, que por eso te decía yo antes lo de que eres, que lo de activista está ahí. O sea, no es un activismo de estar todo el rato tuiteando, en plan, no, esto está mal, sino... Voy a dar mi opinión otra vez. Una vez más, que seguro que os interesa muchísimo a todos. No, pero es todo el rato así y en realidad está dentro de las obras, ¿no? Está dentro de estos personajes y de la importancia que se le dan. O sea, porque a ti... Teresa Cabarrús, como decías, mira, antes lo comentabas, que la conoces desde que la descubriste de pequeña, de joven, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo querer conocer tanto y saber? Porque es precisamente una de las cosas buenas de esta obra, va a ser para los que no la conocemos, y yo hasta que no escuché esta serie no la conocía, más que de nombre. ¿Qué es lo que a ti te llamó tanto la atención y que quieres traspasarnos a nosotros para conocerla de verdad? Que una mujer que tenía el poder así, y a quienes tenían el poder así, y que fue capaz de negociar con su vida y con su muerte in extremis, lo siguiente que hiciera fuera inventarse un nuevo vestido. Es decir... Claro, es que la gracia es que no esté... ¿Dónde estaba el poder y dónde identificaba ella, dentro de su tiempo y dentro de su alcance, que se encontraba el poder? Y el poder, ella tiene claro desde ese primer capítulo que viene por su sangre, viene por su posición y viene por su belleza. Teresa Cabarrús era extraordinariamente hermosa y lo fue durante muchos años. Y además era lista y además no era mala persona. Yo no me atrevería a decir, ustedes juzgarán, ¿no? En particular mi Teresa, si era una heroína en el sentido estricto de la palabra, pero no era mala persona. No hizo daño a conciencia. Si pudo ayudar a alguien, siempre lo hizo. Pero se manejó con las herramientas que tenía en aquel momento. Cuando van pasando los años, adquiere otras, que tiene que ver con su conocimiento del mundo. Pero me resulta muy, muy curioso, en un momento en el que tenemos idealizada la belleza, pero también denostada, en la que consideramos además que las personas bellas tienen que cumplir únicamente un punto y un requisito en nuestra existencia, y en el que hay además una envidia muchas veces poco escondida acerca de quienes son enormemente atractivos, ¿no? Me resultó muy interesante que esa fuera una de las claves, su carisma irresistible, el poder de seducción, para introducir un cambio en una época social muy determinada. De hecho, ahora vamos a escuchar el segundo episodio y precisamente en este segundo episodio vamos a escuchar cómo hablan de su belleza y de cómo puede utilizar esa belleza. Así que vamos a escuchar ese segundo episodio con un featuring, como digo yo, súper interesante, con un personaje que os va a llamar la atención porque a mí me gustó escuchar que estaba aquí. Y es que además no se olviden de una cuestión. La belleza en esa época, también ahora, pero en particular en esa época, duraba muy poco tiempo. Muy, muy poco, apenas unos años. Era un momento en el que, además,
tanto la corte de Versalles como las otras cortes que fueron surgiendo, algunas muy breves, al calor de distintos movimientos políticos, exigían una supervivencia casi extrema. Quien hoy estaba bailando podía estar en la guillotina el día siguiente. La situación de cambio yo creo que es comparable, pero no equiparable a la que hemos vivido durante estos años convulsos después de la pandemia. La sensación de que nada duraba, nada perduraba. Entonces, cada uno ataba o se aferraba a lo que podía. Y aquí aparece algo con el que, bueno, es otro de los temas que recorre lo que yo escribo, ¿no? Que es la idea del cuerpo, de la apariencia, de la presencia y de la belleza como una herramienta y una herramienta poderosísima y que además está contrastada. Es decir, no es algo que yo proyecto, como decía antes, desde la modernidad en Teresa. Teresa se salvó en varias ocasiones porque era hermosa y porque de esa belleza supo crear una fuerza, pero no solamente era hermosa. Que aunque lo hubiera sido, sería un problema. Sí. Es decir, tenemos otras protagonistas que van desfilando por esta serie que solo son hermosas. Es interesante ver cuáles son los prejuicios que tenemos en ese sentido, ¿no? Y cuando quieras escuchamos entonces este segundo Vamos a escuchar ese segundo capítulo. Cuando lo imposible ya ha ocurrido, la esperanza carece de sentido. Se vive de día en día, agradecida a los milagros que transcurren a cada momento, pero con la completa certeza de que ese delicado equilibrio puede romperse con un suspiro, con un latido más intenso que el anterior. Uno de esos golpes inesperados se llevó la vida del rey Luis XVI el pasado mes de enero. El filo de la guillotina no distingue rangos ni títulos. Si el más poderoso de todos los hombres, si el elegido por la gracia divina ha caído, si un rey deviene en el simple ciudadano Capeto, ¿qué nos aguarda a nosotros? Que no somos más que pececillos en la corriente. El poder ha cambiado de manos, pero no ha aliviado su crueldad. Lo escuché en una fiesta, en una de esas que continuábamos celebrando en un intento desesperado por aferrarnos a la normalidad, hasta que el miedo nos hizo huir de París. Alguien dijo, el efecto de otorgar la libertad a los individuos es que harán con ella lo que les plazca. Deberíamos comprobar qué es eso que les place antes de arriesgarnos a sentirnos felices por ello. Ni siquiera las bestias abandonan a su hembra y a sus crías cuando se enfrentan al peligro. Y por eso, querida, esas bestias adornan nuestros salones disecadas o acaban en nuestros platos, en lugar de vivir un día más. Quedaos al menos un par de semanas, hasta que mi situación se aclare y pueda cruzar a España. Vuestra situación no se aclarará ni en 2 semanas ni en 4. Tendréis que esperar a que se relaje la vigilancia y colaros entonces en un barco, o a una situación excepcional en la frontera de Bayona. Y eso puede ocurrir ahora, o en medio año, o nunca. Nada me une ya a vos, y bastante he hecho acompañándoos aquí, a la casa de vuestros tíos. ¿Acompañarme? Pero si habéis venido a Burdeos para embarcaros, ¿quién ha acompañado a quién? ¿Quién ha financiado a quién en este trayecto? ¿Y cuándo os he mentido sobre el propósito de mi viaje? Por supuesto que venía a embarcarme. Os dejé claro desde el principio que mi intención tras el divorcio era instalarme en las Antillas. No pienso convertirme en otro mártir de la aristocracia. Mi situación es desesperada. Han matado al rey. Cada día guillotinan a alguno de nuestros conocidos. ¿Quién acogerá en estos días a un marqués? Vos sois amiga de todos. De Lafayette, de Talleyrand, de los girondinos y de algunos miembros de la convención. Alguno os protegerá. Es una de las ventajas de haber pasado por la cama de todos. Nunca tuve el menor problema en que vos compartierais la vuestra con quien se os antojara. Al menos yo no os obligué a vivir bajo el mismo techo que uno de mis amantes. Eso se debe a que si hubierais hospedado a todos los vuestros, no cabríamos ni en Versalles, madame. Esa observación es vulgar incluso para vos. Después de haber estado 5 años casado con una puta, nada me parece demasiado vulgar. ¿Puta? Puta, Monsieur, es quien se vende por dinero. Y vos aceptasteis el de mi familia de muy buen grado. Lo hubiera hecho de mejor talante aún si vuestro padre hubiera pagado lo que debía.
Lo establecido era que lo restante se desembolsara en 10 años y solo hemos permanecido casados 5. Al menos le he ahorrado a mi padre el que perdierais también esa cantidad a las cartas. De alguna manera debía sobrellevar el peso de este matrimonio. Los cuernos no son ligeros, madame. ¿El peso? ¿Qué peso? Jugabais ya cuando estabais soltero y vuestra familia lo sabía y nos lo ocultó. No he vivido un solo día de alegría a vuestro lado. Habéis desperdiciado mis esfuerzos por complaceros o los consejos que os dio mi padre para frenar vuestros gastos. Me habéis dejado en la ruina. Habéis despilfarrado mi dote en apuestas, en fulanas y en caballos. Ni por un momento pensasteis en mi futuro, ni en el de vuestro hijo. ¿Qué queríais? ¿Qué esperabais? Os casasteis con un Devant de Fontenay, no con un avariento banquero como vuestro padre. Jean-Jacques, no nos despidamos así. Quizás nunca nos volvamos a ver. Lo pasado, pasado. Que el último recuerdo que tengáis de mí no sea una pelea más y una sarta de insultos. Venid. Venid. Dadme la mano. Os perdono de corazón todos los malos momentos que me habéis hecho pasar. Os deseo toda la paz y toda la felicidad en vuestros días venideros. Y os ruego también que me perdonéis por mis faltas y por la vergüenza que os he causado. Tenéis razón. Lo hecho no tiene remedio. ¿Quién sabe si volveremos a encontrarnos? Perdonad, madame. Sabéis que no pienso lo que digo. Os reconozco que si no nos hemos entendido mejor es porque yo no lo quise así. Entonces, amigos. Amigos. Teresa, no soy un monstruo. El niño estará a salvo con mi familia y vos con la vuestra. Solo es cuestión de tiempo. Todo parece oscuro ahora, pero ya amanecerá. Si las circunstancias mejoran y deseáis regresar a Fontanagot, tenéis mi bendición. Y allí os recibirán de buen grado. Habéis sido una buena señora y os habéis ganado la voluntad de la gente. Adiós, Monsieur. Si podéis, hacedme llegar noticias de vez en cuando. Adiós, madame. Sed prudente. Pero, ¿cómo puede ser? Mi pasaporte se encuentra en orden y la invitación de mi padre sellada y autorizada. ¿Cómo no se me ha informado de que no puedo viajar a España? La frontera está cerrada a cal y canto, ciudadana. Estamos en guerra con España desde el 7 de marzo. ¿Pero qué respuesta es esa? Francia está en guerra con toda Europa y con ella misma. Se devora ante nuestros propios ojos. Algo se podrá hacer. Yo debo cruzarla, sea como sea. Mi familia está allí. Soy francesa, casada con un francés. Según mis datos, nacida en Madrid, en Carabanchel Alto. Y divorciada desde el 5 de abril. Estamos a 30. Casada, divorciada, tanto da. Mi exmarido ha huido. Me ha abandonado. Los papeles no cambian los hechos. Ay, tío. ¿No podéis vos decirle algo? Ciudadano, soy Dominique Cabarrús, tío de esta dama. Vivo en Burdeos desde hace más de 40 años. Y la dama se encuentra bajo mi protección y reside en mi casa. Dado que sin marido y sin padre, se halla completamente desvalida. No le faltan ni amigos ni fondos. ¿No habría otra manera de solucionar esta situación? No hay ninguna situación que solucionar, ciudadano Cabarrús. Y si no retira esa bolsa de la mesa, me veré obligado a denunciaros por soborno. Las leyes, por una vez, son iguales para todos. Las fronteras con España están cerradas. Y a cada frase que decís, la dama se vuelve más y más sospechosa para Francia. Y ahora hay dos, antes de que pierda por completo los estribos. Ya todo ha cambiado en este país. Comprarme con dinero. Pero claro, sería una estupidez que esperáramos que quienes durante 1000 años habéis tenido el poder de reprendernos, desplumarnos y oprimirnos con impunidad, aceptarais ahora de buena gana que sois nuestros iguales. Los ricos solo conocéis la desfachatez. Vámonos, Teresa. Hemos dado con el único funcionario honrado de todo Burdeos. Mala suerte la nuestra. Tío, ¿qué vamos a hacer? Estos procedimientos requieren calma y una cabeza fría, niña. Volvamos a casa. He oído que el consulado americano expende visados para personas en tu situación si el peligro que les aguarda es extremo. Mañana volveremos a intentarlo.
qué calor hace aquí. ¿No podrían abrir una de las ventanas? Hará aún más. Cuando avanza el día se vuelve insoportable. Pero las ventanas están selladas. Algunos desdichados, al denegarles el cónsul un salvoconducto, se arrojaban desde ellas. ¡Oh, qué espanto! Pobrecillos. La vida ha perdido todo su valor en estos tiempos desquiciados. ¿Sois americana, madame? Inglesa por nacimiento. Dado que Francia ha declarado la guerra a mi país, soy por lo tanto una enemiga. Pero mi amigo es americano, de manera que ahora, por capricho de la revolución, me encuentro bajo la protección de Estados Unidos. Eso es lo que mi tío intenta conseguir para mí, que me registren en la Embajada de Estados Unidos. Pero me temo que no puedo demostrar ningún vínculo con esa nación y no albergo muchas esperanzas. Vos, en cambio, sí sois francesa. En realidad, soy española, pero ya no, pues me casé con un francés. Tampoco sigo casada, porque me divorcié hará mes y medio. Con lo que tampoco soy completamente francesa, algo que me sería muy conveniente porque mi país también está en guerra con Francia. Mi padre, que sí era francés, lleva tantos años en España que ese dato no aporta la menor ventaja. También era marquesa, hasta que la Asamblea Nacional revocó todos los títulos nobiliarios. Me temo que no me queda mucho pasado, como veis. Quizás os vaya mejor así. De esa manera podréis apostarlo todo al futuro. Me parecéis demasiado encantadora y divertida como para pertenecer a este absurdo estamento de cacatúas de la nobleza. Habéis mantenido estrecho contacto con ellos para juzgarlos con tanta dureza, deduzco. Ciertamente. He sido institutriz. Si algún día tengo una hija, trataré con la mayor delicadeza a su institutriz en vuestra memoria. Si algún día yo tengo una hija, me encargaré de educarla sin institutrices, ni colegios, ni otra guía que no sea la de su madre y su conciencia. ¿Puedo saber cuál es vuestro nombre, ciudadana sin pasado? En ese pasado me llamaba Teresa Cabarrús de Fontenay. Ah, sois esa mujer. Al parecer, sí. Sois muy joven y no os parecéis a vuestras caricaturas. Eso espero, por mi bien. Os mentiría si no os reconociera que estoy impresionada. Vos encarnáis todo aquello que odio y por lo que yo vine a Francia. Me alegro entonces de que eso haya dado ocasión a que hoy nos conociéramos. Y para que no haya malentendidos en esta naciente amistad, ¿por qué vinisteis a Francia exactamente? Es el único lugar del mundo donde se ha iniciado la utopía con la que sueño. Que las mujeres tengamos poder sobre nosotras mismas. Las mujeres debemos exigir representantes y no que nos gobiernen de manera arbitraria sin una participación directa en las deliberaciones del gobierno. Algo parecido defiende Olimpia de Gouges y ha sido detenida varias veces por ello. Aunque me detengan, aunque me maten, será tarde para que acallen mis ideas. Mi libro continuará hablando por mí y por el resto de las mujeres. ¿Habéis escrito un libro? ¿Puedo preguntar cómo se titula? La vindicación de los derechos de la mujer. Ah, sois esa mujer. ¿Lo habéis leído? No, no leo en inglés y creo que aún no circula una traducción. Pero he oído discutir sobre él a varios de mis amigos. Algunos elogiaban su atrevimiento, pero lo creían demasiado avanzado para las mujeres de Francia. Otros, lamento decirlo, no tenían tan buena opinión ni de él ni de vos. Pero ninguno sabía decirme el nombre de su autora. Me llamo Mary Wollstonecraft. ¿Cómo se rodea una marquesa de amigos con ideas revolucionarias? Oh, soy una marquesa de gustos eclécticos. De hecho, gran parte de mis amigos alentaban la revolución con un entusiasmo digno de causas menos lesivas. Eso era antes de que los sans-culottes comenzaran a cortar cabezas y a quemar haciendas, como os podéis imaginar. Tras el asalto a las Tullerías del año pasado, se dieron cuenta de que la cosa tomaba un giro demasiado radical y que a ellos, los girondinos, que se creían peligrosos extremistas, los consideraban tibios y conservadores. ¿Qué querían? ¿Una revolución sin revolución? Supongo que sí. Desde luego, no buscaban este baño de sangre. También yo esperaba otra cosa cuando vine a ver con mis propios ojos qué cambios estaba protagonizando el pueblo. Y no encontré al pueblo. Durante los últimos 4 años, solo los ricos se han beneficiado de las ventajas de la revolución. Los salones del poder continúan protegiendo los crímenes de egoístas y bribones. Cada nuevo líder promete golpear a los chupasangres del pueblo. Y nadie sabe ni siquiera quién es el pueblo.
¿Sabéis qué gritan las mujeres mientras los hombres discuten en la Asamblea Nacional y nos dicen que volvamos a casa, que allí no se nos ha perdido nada, que un hogar no debe permanecer desierto ni un solo instante? Pan, más pan y menos palabras. Son las mujeres las que mantendrán viva la revolución. O las que acabarán con ella. ¿Cuánto tarda mi tío en salir? ¿Será eso una buena señal? Confiemos en que sí. ¿Sabéis qué es lo peor de toda esta situación? No que haya perdido mi casa, ni la vida de antaño, ni que me haya divorciado de mi marido, lo que, por terrible que suene, me parece una recompensa divina a mi paciencia. Es que me he quedado sin la mejor doncella que podáis imaginar. La pobre criatura recibió una oferta de matrimonio y no tuve corazón como para retenerla. En este mundo al revés, ¿qué futuro le esperaba vinculada a mí? De manera que, para decepción de mis queridos autores de libelos y pasquines, no me lamento por mis joyas, que, por cierto, me robó mi marido antes de huir a la Martinica. No peno por mis amigos, a los que les sobran recursos para salir con bien, ni por mi hijito, criado por mi cuñada lejos de estas turbulencias. Lloro por mi Lisette. Y cada vez que me veo los cabellos en un espejo, lloro aún más. Vuestra fama es cierta. Sois una frívola sin remedio. Y una inconsciente. ¿Qué consuelo voy a encontrar contándole mis penas a una intelectual revolucionaria? Realmente, mi clase merece la extinción. ¿Dónde os hospedáis en Burdeos? En la casa de mi tío Dominique Cabarrús, en el centro. En los bajos se encuentra su negocio. Si mi estancia en la ciudad se prolonga, me gustaría visitaros. Ese placer será mío. ¿De qué depende que os quedéis? Mi amigo tiene negocios en... Mi amigo es uno de los representantes diplomáticos de Estados Unidos en Francia. Sus intereses son principalmente comerciales. En realidad se encarga de dirigir el bloqueo británico de los puertos franceses y proveerles a cambio de mercancías americanas. Por ello saltamos de puerto en puerto, aunque su ubicación principal y donde ahora se encuentra es el Havre. ¿Os relacionáis con un contrabandista? ¡Qué evocador! Se llama Gilbert Imlay. No estamos casados, pero me considero su mujer. Y como tal estoy registrada en la embajada. Para viajar hasta la Havre debe reclamarme y he venido a comprobar si ya lo ha hecho. Sois una intelectual con veleidades amorosas, Mary. Me definís bien. El amor por su propia naturaleza debe ser transitorio. La búsqueda de un secreto que lo hiciera constante sería tan salvaje como la piedra filosofal. Y el descubrimiento sería igualmente inútil, o más bien pernicioso para la humanidad. Debo presentaros a una buena amiga, también escritora. Germaine de Stael. Simpatizaríais al instante. ¿Conocéis a Madame de Stael? Dejé también cosas buenas en mi pasado, aunque ahora no me quede nada. Os queda un arma muy poderosa, a la que quizá no hayáis dado un uso adecuado. La belleza, Teresa. Por norma general, la mente de la mujer, a la que han enseñado desde niña que su belleza es su única virtud, se amolda al cuerpo como a una jaula y solo busca adornar su presión. Pero vos sois más que bella. Usadlo, como yo uso mi mente. No solo para vuestro placer, sino como una herramienta de auténtico poder. La belleza conmueve. Hasta la fuerza y la utilidad se doblega ante la belleza. Hemos acabado aquí, Teresa. Encontraremos otra solución en algún lugar donde encuentre hombres y no hienas. Hasta la vista, Mary. Mis esperanzas se tuercen esta vez. Espero veros de nuevo y así unir un bonito recuerdo a esta decepción. Os visitaré. No olvidéis lo que os he dicho. Y no desesperéis. El comienzo es siempre hoy. Cuando lo imposible ya ha ocurrido, la esperanza carece de sentido. Pero si se toma una nueva senda, quizás aquello que se deja atrás se desprenda de nosotros y podamos soñar con un comienzo nuevo y con que la vida cobre de nuevo sentido. Mary Wollstonecraft había lanzado un dardo certero. Sabía que mi aspecto era agradable, pero nunca le había dado más uso que la seducción. Resultaba halagador que las atenciones recayeran sobre mí, y la certeza de que aquello no duraría me empujaba a disfrutar de las ventajas que me proporcionaba. Pero ahora me quedaba poco que pudiera llamar mío,
más que mi cuerpo y que mi rostro. Había observado que los hombres, incluso los duros representantes del consulado americano, se conmovían al verme. Una vacilación, un parpadeo, señales que conocía bien desde mi infancia. Quizás mi error había sido confiar en que un hombre, mi marido, mi tío, mi padre, me salvarían en esa tierra de nadie. También ellos eran pececillos en la corriente. Desde ese mismo momento, yo sería mi propia dueña. Yo, y solo yo, me salvaría. Una de las cosas que quiero hablar y que tenemos que hablar es precisamente de un poco la ficha técnica. O sea, cómo ha sido tu proceso, cómo de involucrada has estado, sobre todo a la hora de selección de voces, dirección de voces. O sea, hay voces que son muy conocidas del mundo del doblaje. Está Nuria Trifol, que es la voz de Keira Knightley, o sea, que a mí me parece maravilloso. Está Ramón Langa, que es la voz de Bruce Willis, si no me equivoco. Y hay un montón de otras voces muy interesantes. ¿Cómo llegas y hasta qué punto has estado tú involucrada en toda la parte un poco más técnica, más allá de sentarte y escribir el guión? El elenco es espectacular y según vayáis escuchando el resto de los capítulos reconoceréis más y más voces que aparecen, que entran, que salen. Y bueno, la verdad es que ese ejercicio de reconocimiento de pronto en plena ficción histórica es una delicia. Me dieron mano libre, vía absolutamente abierta a que escribiera una carta a los Reyes Magos con los actores. Y en un primer momento me sugirieron algunas voces de actores, de actrices. Era muy importante escoger una buena Teresa, una Teresa que vertebrara desde esos años de adolescencia hasta la edad adulta, que tuviera la fuerza pero también el encanto, que fuera coqueta pero al mismo tiempo digna. Y yo les pregunté si podía escoger actores o actrices de doblaje. Porque en este caso en particular, más que un rostro, a mí me interesaba una voz. Y cuando me dijeron, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, inmediatamente pensé en Nuria. No solamente por Keira Knightley, es que es Anne Hathaway, es tantas y tantas otras heroínas de nuestra generación y de la generación siguiente. Y sobre todo, tiene una dulzura, pero al mismo tiempo una energía, un carisma vocal, una fonogenia extraordinaria. Y ella es, como actriz y como alguien con quien he pasado unas horas de trabajo extraordinaria. No se puede ser más humilde, más dulce, más dúctil, más rápida, más inteligente a la hora de captar cualquier indicación. Y con el resto ha sido parecido. Las voces masculinas tienen un peso muy específico. Aparecen quizás menos, pero con un contrapunto esencial. La indignación o la pena o el coqueteo lo marcan ellos, pero son las voces femeninas las que nos marcan el paso del tiempo. Y ese equilibrio tenía que ser básico. Nuevamente también la parte de la formación musical a mí me hace ser muy susceptible a las voces. Necesito voces que encajen en lo que a mí me parece que es estético. Y en este caso es que lo hemos conseguido desde el principio hasta el final. Incluso los pequeños cameos, las pequeñas voces aparecen con un empaste extraordinario. Y claro, luego, pues como siempre ocurre, trabajar con profesionales de primera fila hace todo fácil. Había algún momento en el que el matiz, en el que el tono, por ejemplo, yo quería que fuera de otra manera y, como digo, instantáneamente la rectificación hacía que la lectura fuera otra. Y todo ese proceso solo ha crecido. Porque una de las cosas que yo he repetido varias veces y es que no solo has escrito, que has dirigido también. Y eso es algo que tú habías hecho antes algo parecido. Creo que has hecho teatro, has hecho un montón de cosas, pero tú has dirigido un equipo de esta manera en algo creativo. O sea, obviamente eres directora de másters, eres docente y obviamente sabes llevar un grupo de gente, ¿no? Pero en este aspecto, o sea, ¿cómo ha sido el proceso en el que tú te has encontrado de ver tus escritos no solo leídos y actuados, sino el estar tú ahí diciendo, bueno, igual
este tipo de voz mejor. Y esas cosas que a mí es que, o sea, el behind the scenes, como digo yo, que me parece como súper interesante. Mi estado natural, como toda bilbaína, es el mando. Es decir, yo donde realmente me siento a gusto es así. Es decir, es dando órdenes y incluso sin darlas, sencillamente lanzando una mirada lo más cortante posible y que a partir de ahí el engranaje funcione. Ahí es donde yo... Sí, me suena a mi madre, sí. Sí, entiendo, ahí es donde yo, con la autoridad natural que desprendo, a mí no me dio Dios la belleza, pero tampoco, en fin, tampoco me ha hecho falta cuando se tiene esta capacidad de mando. Pues una vez que eso emanaba de mí era ya obvio que tenía que imponerse. No, fuera bromas ya. Fue también una propuesta del equipo que me preguntaron si me apetecía involucrarme en ese punto y dije, bueno, sí, si creéis que lo puedo hacer o si pensáis que lo puedo... Sí, es muy importante que estés ahí. Y yo realmente no tenía tampoco la intención, no tenía la soberbia de dirigir nada. Surgió de una forma mucho más natural de la que podemos imaginar, en el que las indicaciones fueron tomando cada vez más espacio y ellos me pidieron que yo también me soltara y me involucrara más y, por lo tanto, lo que en un momento parecía que iban a ser únicamente mi presencia en unas sesiones se convirtió en algo que espero que haya sido útil y que espero que haya permitido que la obra sea de otra forma. Yo sí he dirigido equipos de trabajo muy diversos, algunos de ellos creativos y algunos de ellos mixtos y algunos de ellos híbridos. Y no sé si lo hago bien o lo hago mal. Lo que intento es que el objetivo se lleve a cabo. Lo que intento también es que después esas personas quieran continuar trabajando conmigo. Cuando en los años en los que tuve mi propia empresa era importante a veces funcionar contrarreloj y además con disciplinas y con equipos muy diferentes. Y si tengo clara una cosa, es complicado que alguien me la pueda quitar de la cabeza. Pero el problema no es que yo tenga clara una cosa, es cómo transmito que eso sea también evidente para quien tengo enfrente. Se encargue de una ilustración, por ejemplo, o se encargue de entonar o de recitar una frase, un compendio de frases que yo he escrito. Aquí, de todas maneras, la inteligencia natural de los actores es que hacía la mitad del trabajo. Una de las cosas, una de las cosas que además tú has hecho locución, tú has leído audiolibros tuyos propios, has hecho podcast, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la diferencia entre simplemente locutar, contar la historia que tú has escrito y cómo precisamente una de las cosas de una ficción sonora es no solamente las diferentes voces, no es solamente que es como una obra de teatro, una radionovela, sino también los sonidos, toda la música, la ambientación, porque eso es a mí eso me parece como muy importante para terminar de meterse en la historia, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo ha sido precisamente eso, ¿no? Pasar de, una vez más, el dejar la página, dejar el trabajo de locución, con actores y luego ya pasar a todo, ¿no? Por ejemplo, ese final musical que hemos tenido en este episodio y cosas así, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo estás de feliz, supongo, con el final? Claro, es que ahí nuevamente nos enfrentamos a conceptos diferentes. Cuando yo locuto un audiolibro, salvo un caso, el de Cartas de amor y desamor, que exigía una intensidad de otra manera, yo tengo la impresión de que estorba la interpretación. Y más del autor. Es decir, el autor tiene que ser esa voz en off que te acompañe, que a veces tenga una intención determinada. En muchos de mis textos hay un tono irónico que no siempre se capta a la primera y la voz acompaña en eso, ¿no? O el de indignación, como ha pasado con el libro de la historia de la mujer en 100 objetos. Ahí no era que interpretara, pero sí que había un énfasis. En el caso del podcast se permitía también el jugar en cierta medida con determinados tonos, pero no nos debía apartar de aquello que estaba hablando y realmente eran pequeños ensayos de pensamiento, ¿no? Pequeños artículos en que se defendía una tesis. Aquí es otra cosa. Aquí la interpretación es parte esencial de cómo el texto va a llegar a nuestro destinatario. Por lo tanto, no solamente la voz, no solamente las inflexiones, como hemos podido ver en el primer capítulo con Antonio Miranda, estamos viendo que es un señor mayor, que se mueve, que le crujen las articulaciones, que no se puede creer que a su sobrina le bese la mano un negro, ¿no? Está escandalizado por todo y lo podemos ver en lo torpe que se siente, cómo se mueve.
Podemos ver también esa especie de ligereza casi adolescente de una quinceañera que se está moviendo por un lado o por el otro y que está más preocupada porque está mal peinada que porque la van a matar, cosa que es ese punto. Y el de cuando empieza a hablar Mary de su amigo. Sí. Es como, ese es mi amigo, me va a salvar. Y tienes ganas de decirle, amiga, date cuenta. O sea, no es el punto, ¿no? Esos dos momentos que nosotras sabemos más que ellas, a mí me resultan muy emocionantes. Y se pueden transmitir principalmente con la sensibilidad y con la intencionalidad de las voces de los actores. ¿Qué pasó? Que también yo dije, si os parece bien, os puedo proponer algo de música o algún efecto. No nos parece bien, lo necesitamos, todo lo que quieras. Y dije, os vais a enterar. Entonces empecé a mandar distintas propuestas, tanto de himnos de la época como de música, como de otro tipo de referencias o demás que vistieran. Y después, a partir de ahí, un margen también por cuestión de derechos de autor y también de encaje dentro de la propia serie, para que pudieran escoger. El equipo sonoro técnico de Sonora es excepcional. Me lo habían advertido, pero hasta el momento en el que se escucha en la intimidad del hogar, esos pequeños crujidos, esa sensación de que se está respirando un aire en la calle determinado, es lo que distingue una buena producción de una producción extraordinaria. Y aquí tengo la suerte de estar, como he dicho desde el principio, arropada por una producción extraordinaria. En este último episodio, en este último capítulo, hemos escuchado la invitada que yo decía, el featuring que yo comentaba, ¿no? Mary Wollstonecraft. Siempre me cuesta mucho decir ese apellido. Y una de las cosas que tiene precisamente esta ficción historia, porque tiene la vida de Teresa Cabarrús, es muchos featurings, muchos invitados para cada episodio. Es que estaba en toda la pomada. Claro, porque ella estaba metida en todo. Sí, sí. Ella estaba metida en todo, ¿no? Entonces, dinos algunos, cuéntanos algo, porque claro, aquí solo vamos a escuchar estos dos, luego tenéis que ir a escuchar los demás, obviamente, en Sonora, en la aplicación. Pero, hablamos de Robespierre, llegamos hasta la coronación de Napoleón y Napoleón. Napoleón. Sí. Entonces, es como escuchar esas voces y cómo llegamos a que Teresa haya ido conociendo a tantos personajes tan ilustres y tan importantes, ¿no? De esta época entre la Revolución Francesa, que es cuando empieza la serie, y la coronación de Napoleón cuando acaba, ¿no? O sea, ¿cómo ¿sabes qué es lo peor? Maravilla. Que todo ello es cierto. Es decir, no hay ninguna escena particularmente forzada. No tenemos conciencia, no hay ninguna referencia de que Mary Wollstonecraft y Teresa Cabarrús se conocieran, pero estuvieron en la misma ciudad, en el mismo lugar, buscando de una forma o de otra, como describe la escena, un punto de salida. En el caso de Mary, intentando pensar cuánto tiempo tenía que quedarse ahí, porque la tenía que reclamar Imlay no la reclamaba. Y por otro lado, Teresa intentando a la desesperada cruzar hasta España hasta que se da cuenta de que no, de que efectivamente esa guerra franco-española la va a retener ahí. Es decir, que convivieron en el espacio y en el tiempo. Algo muy parecido va a pasar con la hija de Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, y Jane Austen. Coinciden en el tiempo en Bath, en un momento muy determinado. No hay constancia de que se conocieran. Posiblemente una leyera a la otra no leyera a la una, pero en el momento en el que Jane está a punto de morir, la otra está escribiendo Frankenstein. Entonces, el otro día me enteré de que Teresa de Jesús había coincidido en un convento con la hermana de Cervantes y que habían tenido, por lo tanto, una convivencia, no sabemos hasta qué punto. Es decir, a mí ese tipo de coincidencias puntuales de la historia me parecen extraordinarios y me parece además que pueden dar mucho jugo. Si hay cartas o documentos, como en algunos casos los hay, fantástico, porque cotilleamos. Porque sabemos en tal carta o en tal diario qué opinaba de verdad esta mujer sobre Napoleón. O cómo era percibido a través del embajador de Suecia, no sé cuánto, lo que estamos viendo. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Primero, una época extraordinariamente documentada por correspondencia, por informes y también por diarios. Y tenemos también que en muy poco tiempo y en unas circunstancias muy extraordinarias se dan grandes talentos. Y se dan talentos, hemos mencionado a Madame de Staël, que a su vez es todo un dinamo de energía, de talento, que conectó a periodistas también había, a filósofos, a músicos, a poetas. Y ahí estaba Teresa Cabarrús. Pero también estaban todas las que luego se darán en llamar las maravillosas. Las maravillosas eran las influencers de hoy en día,
además mucho más osadas, mucho más atrevidas que las propias influencers que ahora vemos, y que contaban dentro de su entorno, incluso fuera del ámbito de la nación, es decir, hacia España, hacia Italia, hacia Alemania, hacia Inglaterra emanaba su influencia, contaban con una importantísima manera de transmitir una filosofía de vida. Y las maravillosas no solamente transmitían su belleza, su gracia, su frivolidad, sino qué imagen quería en ese momento Francia y quien estaba en el poder de Francia dar del país. Y se alternaba, por supuesto, etapas de una mayor violencia y de un mayor rigor con otras en que lo que se intentaba demostrar era que aquello había quedado atrás. Y en medio de todo eso emerge una figura que va a ser, emergen unas que tendrán muy poco recorrido y que se conocen principalmente en la historia europea y en particular en la francesa, quienes la estudien en profundidad, y vamos a tener 2 o 3 que son muy importantes. Y la esencial es la de Napoleón. Napoleón va a condicionar toda la existencia de Europa durante varias décadas. Y Napoleón le tiró los tejos a Teresa Cabarrús. No, esto no lo digo yo, está absolutamente documentado y, de hecho, coqueteó con varias de sus amigas. Lo que pasa es que ustedes me dirán, es que era bajito. No, principalmente es que era pobre. Es decir, el gran problema que tuvo durante mucho tiempo era su falta de influencia. Y, por lo tanto, estas chicas se movían y eran amantes de hombres que tenían un poder y una influencia mucho mayor. Hombres que, a su vez, no las trataban como iguales, sino que las trataban como objetos intercambiables o incluso arrendadas por unos o por otros en determinados momentos. Cuando hablamos, volvemos otra vez a lo del presentismo, ¿no? Cuando hablamos a veces del poder o otra frase horrible, ¿no? El empoderamiento de según qué mujeres, hay que verlo en su lugar. Estas mujeres perdían el favor de los señores y si no eran ricas por su casa, como les ocurría a algunas, a otras no, caían en picado. Eso fue en cierta medida, aunque no del todo, lo que les pasó, pues por ejemplo, lo que le pasó a Josefina en un momento dado. Y ya veremos si es lo que le pasará o no a Teresa. Teresa posiblemente fuera más inteligente que Josefina, o eso parece demostrar la historia, pero otras más inteligentes que ella cayeron también. Es una etapa de una volatilidad enorme, de una crueldad difícil de imaginar. Las crónicas de qué estaba pasando en esos años son espeluznantes. La indiferencia frente a la pobreza, frente al hambre, frente a la miseria, es difícil ahora de entender. Y una buena reflexión acerca de frente a qué somos nosotros ahora, indiferentes, ciegos e insensibles. Es decir, a mí esto, exactamente igual que llamadme Alejandra, me sirve también para plantearme en qué momentos yo me estoy comportando como la propia Teresa. El mundo se está derrumbando, tenemos crisis, tenemos guerra en Europa, por supuesto en otros lugares del mundo. Están matando, torturando, violando a gente, están saltando por encima de cualquier derecho universal. Y yo estoy aquí encantada hablando contigo y formulando teorías sobre la historia y preguntándome. Pero al final una de las cosas, sobre todo en literatura histórica, en ficción sonora histórica, es precisamente que lo utilizamos para eso. Lo utilizamos, a mí una de las cosas que haces como lector es precisamente el aprender y el trasladarlo a lo que estamos viviendo ahora. Una de las cosas interesantes, precisamente yo creo, de esta serie es que una época tan convulsa, tan importante en la historia no solo de Europa, sino en la historia del mundo en general, lo vamos a ir conociendo, la vamos conociendo a través de una mujer que en esa época, aunque fuera muy importante, después en esos libros de historia no lo vamos a ver a través de sus ojos. Y eso luego es extrapolable a lo que vivimos hoy en día, a la situación en la que estamos hoy en día. No solo ella como mujer, sino la situación de los derechos humanos, la situación de las idas y venidas entre grupos, o sea, que ahora uno tiene el poder y ahora tiene el otro. O sea, es lo que estamos, o sea, eso lo estamos viendo ahora, no en estos niveles, no, o sea, todavía no ha venido la guillotina de vuelta, y esperemos que no, pero quiero decir, es totalmente extrapolable y yo creo que es una de las cosas interesantes, o a mí me parece, de la ficción histórica como tal, ¿no? Que parece que te está contando algo de otro tiempo, y sí, pero a la vez nos traslada a lo de ahora, ¿no? Nos enseña sobre ahora. Cuando está bien hecha, sí. Y en ocasiones, incluso con la mejor intención, no siempre está bien hecha, ¿no? O nos pasamos en un terreno o en otro. Aquí a mí hay algo que, de todo lo que has comentado, me interesa particularmente, y Teresa además formula de forma explícita, que es todos, en teoría, ¿no?, estamos de acuerdo
con que el poder debe estar repartido y que el pueblo necesitamos y tenemos y damos por hecho una serie de valores y una serie de libertades. ¿En serio? ¿En serio de verdad queremos que ese poder se... o queremos que yo como parte del pueblo tenga ese poder, pero tú no necesariamente? Porque, no sé, me das un poco de miedo, a lo mejor eres de otro color, a lo mejor te gusta gente rara que meterte en la cama, o a lo mejor tú mismo me estás definiendo, ¿no? Me estás definiendo que no eres exactamente lo que yo tengo que ser, o a lo mejor eres extranjero, o a lo mejor eres pobre, o a lo mejor eres más rico que yo, pero me vas a quitar lo que yo tengo, o eres más pobre que yo y vas, por lo tanto, a arrastrar. Es decir, queremos el poder para todos, pero no. Y quien juega con esos miedos, que está ahora mismo, además, empleando en ocasiones herramientas populistas muy similares a las del siglo XVIII y el eje del XIX, no ha variado una coma en el discurso. Y lo cierto es que en aquel momento se produjo una violencia extraordinaria durante un periodo determinado y luego algunas cosas cambiaron, no todas las que deseaban, porque hubo gente, principalmente de una burguesía moderada y también de una aristocracia muy determinada, que se encargó de que aquello se frenara. Porque había que sacudir algo, pero no por completo. Y es exactamente el momento en el que nos estamos encontrando ahora. Y nos estamos encontrando además con algo que creo que en aquella época no estaba tan extendido, que es, había tecnología, por supuesto, y miedo a la tecnología, pero no hasta el punto en el que ahora lo tenemos. Y existía además menos conciencia de que somos como ser humano. Por lo tanto, existía menos ego. Nuestra capacidad de tragarnos bulos tiene mucho que ver con lo importante que nos creemos, con cómo somos de listos para ser los únicos que detectamos una verdad en mitad de las mentiras. La manipulación de esa época tenía que ver con la clase, tenía que ver con la muchedumbre, con el populacho. Muchacha por acá. Ahora tiene que ver con el convencerte a ti, querido Mikey, de que tú, que eres más listo que los demás, te vas a tragar lo que yo te digo. Porque además te voy a hacer ganar dinero, o visibilidad, o atención, o poder, o vas a ser sencillamente muy cercano a mí, que soy muy importante. Entonces, esa manipulación de uno a uno, que además se está llevando a cabo constantemente a través de nuestra herramienta más preciada, que ahora mismo no es el cerebro, sino el móvil, es algo que resulta muy interesante y que se presagia aquí. La individualidad, el concepto de individuo ha sido básico para fundamentar la sociedad contemporánea, pero ahora estamos enfrentándonos a cuáles son las dificultades y las responsabilidades de ser un individuo. Y de que el tú también lo seas, y de que aquellos tres señores de ahí sentados en primera fila también lo sean. Tenemos, por lo tanto, que pactar, tenemos que dialogar, tenemos que llegar a acuerdos. Y eso ya no tanto. Eso no se da tan bien. Vamos a abrir, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Espido, ya sea sobre la serie, ya sea sobre cualquier cosa, pero sí quería comentaros que la serie ya está disponible, o sea, está disponible entera, los 10 episodios, en la página web y en la aplicación de Sonora, y deberéis escucharla porque está muy, muy bien. ¿Alguna pregunta? Esta parte siempre pasa, ¿eh? Nunca quieren preguntar. No queréis preguntar nada. Hay que aprovechar. Yo es que soy muy de... O sea, tener a Espido Freire al lado es fuerte, ¿eh? O sea, es fuerte. Para mí está siendo una situación un poco fuerte. Pero estás bien, ¿Necesitas algo? Estoy estupendamente, pero claro, yo aprovecharía para preguntar. Pues mira, vamos a hacer una cosa, dado que son tímidos y introvertidos, y yo respeto mucho ese tipo de cuestiones porque me permite hablar a mí más. Te voy a preguntar a ti. Y mi pregunta, Mikey querido, es ¿cuál fue tu reacción cuando supiste de este proyecto? Cuando supiste que yo estaba trabajando en este proyecto, porque a ti te llegó antes que al gran público. A mí no, o sea, es lo que comentábamos, lo hemos comentado antes, a mí sorpresa no. Sorpresa no. O sea, sorpresa no. O sea, sorpresa no primero porque obviamente tú eres una persona... Cualquier día inauguro un circo y digo, ¿qué? ¿Sorpresa? No. Pues no. Te voy a decir una cosa, tampoco me sorprendería. Obviamente, a ver, estamos hablando desde el punto de vista... Yo no os lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora. Yo soy muy fan de Espido Freire, o sea, en plan, fan. O sea, Little Monster de Lady Gaga, pues pero... igual. O sea, no, en serio, de verdad, ¿eh? Y yo siempre he dicho, yo la descubrí con Donde siempre es octubre, luego eché para Irlanda, luego llegó el Premio Planeta, y yo he ido leyendo todos y cada uno de los libros que ha publicado, porque estoy un poco mal, o sea, soy fan, estoy mal de la cabeza. Y entonces no me ha sorprendido nada, porque es verdad que hasta ahora no solo has hecho podcast,
has hecho audiolibros originales, has hecho audiolibros de obras antiguas que ya no están en papel, pero están en audio. Querida Charlotte, querida Jane, o sea, querida Jane, querida Charlotte, una maravilla, uno de mis libros favoritos. Y creo que esto, cuando me dijeron, es una ficción sonora histórica de un personaje, y me dijeron el personaje, y yo fue como, espera, que lo voy a buscar en Google, porque es verdad, a mí la historia no se me da especialmente bien. Y me pareció muy interesante y me pareció que era parte de... O sea, entra dentro muy bien de la obra. Te creaste Teresa Cabarrús y dijiste, claro. Claro, o sea, fue como Teresa Cabarrús. Sí, o sea, sí, es Speedo. O sea, y fue... O sea, a mí como fan pesado no me sorprendió. Claro, es que eso me alivia mucho, aparte de tener un fan que siempre gusta. Hay ¿no? más. Lo que pasa es que yo soy el más pesado. El ego de una pues está compensado, pero de vez en cuando la vanidad necesita sus caricias, ¿no? El hecho de que alguien que conozca muy bien mi obra, como puedes ser tú o como puede ser Samuel, que ha dedicado una tesis a hablar del mal en mi obra, o algunos lectores de confianza en los que tienen además muy buen criterio literario, ¿no? Y no solamente porque yo les guste, sino porque o sea, está probado es parte, en otras, estoy seguro que es parte, está probado en otras circunstancias. A mí me viene, los que no les gusta también lo dicen, ¿eh? Y cuando les decepciona una obra también lo comentan. Es el hecho de que para mí está muy clara cuál es la hilazón de lo que hago. Incluso lo que uso para las redes sociales tiene para mí un sentido, y ese sentido no es engañoso, no es de impostura, sino que tiene mucho que ver con obsesiones, tiene mucho que ver con una línea conductora de mis deseos, de mis ideas, de mi propio universo, y creo que a veces, sobre todo los críticos literarios, que en muchas ocasiones leen únicamente novela y por lo tanto se pierden ese camino, no lo llegan a entender también. A mí la crítica me ha tratado siempre bien, ¿eh? No es una queja, no estoy arremetiendo contra... Pero me refiero a ese... Es decir, sí que encuentro en los últimos tiempos pues Speedo ahora sí ha lanzado... yo no tengo la impresión de lanzarme, sino de encontrar esa línea. O sea, yo creo que puede que sorprenda, haya gente que le pueda sorprender precisamente porque tú puedes pasar muchísimo tiempo sacando un montón de cosas diferentes que no sea igual lo que más se conoce de ti, ¿no? Que es la novela. O sea, es la ganadora más joven del Premio Planeta. Chica, eso lo vas a hacer siempre. Y entonces ya veremos. Bueno, no creo. Últimamente mucha gente joven no lo gana. Seamos realistas. Me está costando mucho Mercenarios. Pero al final eso es algo que es lo que está. O sea, al final la gente que te conoce de eso, sí es verdad que puede que le cueste. Los que somos fans, pues no nos sorprende. Porque además es lo que comentábamos antes de los personajes femeninos, de la historia. Esta ficción sonora entra dentro muy bien de esa ficción histórica que haces tú. Y como lector, porque aquí yo soy lector, yo hablo de libros y punto, no soy filólogo, no soy crítico, entra muy bien y creo que para el público que tienes, entra muy bien dentro de lo que haces. Y aparte, es una de las cosas que a mí precisamente me gusta de Speedo es lo directa que es en redes sociales, que siempre, no que siempre está ahí, sino que está ahí. Y muchas otras escritoras, y además escritoras tipo Speedo Freire, como que igual no pega. Y sabes a lo que me refiero, no hace falta que... O sea, no creo ni que tengo que elaborar, ¿no? Entonces es muy interesante el ver ese no es cambio, sino esa evolución a la hora de alguien que normalmente, pues que la crítica cree que es, pues eso, una de las mejores, yo siempre digo, una de las mejores escritoras que hay en nuestro país, importantes de los años 90, etcétera, etcétera. Que siempre digo los 90 y yo me siento mayor cuando lo digo, pero... Es que es finales de los 90. Finales de los 90, ¿eh? Finales. Porque claro, yo empecé... Finales, muy finales. Pero final, ¿eh? 98, 99. Entonces me parece natural. Y es verdad que... Es que además, ¿sabes qué pasa, Mikey? Que yo no me tomo esto como si fuera un proyecto menor. Es decir, para mí no es, bueno, vamos a ir pasando el tiempo entre una novela y otra novela. La novela tiene un proceso. En mi caso, los primeros años sí que publiqué novelas muy seguidas porque mi primera novela la había acabado con 16 años, la publiqué con 23. Tenía por lo tanto, almacén, tenía un cajón de novelas. Pero después no es así. Yo no soy una autora que se sienta particularmente cómoda escribiendo y publicando una novela cada año y medio. Hay autores que sí y admiro mucho esa capacidad. Quizás no hagan otras cosas o quizás sí tengan una capacidad mucho mayor que la mía. Para mí es importante viajar, para mí es
importante expresar una opinión, estar activa en cierta medida como un personaje o como una voz con cierto peso social, que es algo que me han otorgado los demás, no lo he ganado yo. Es muy importante el continuar la obra de ensayo. Es importante la docencia, aunque en mi caso sea una docencia muy especial, de posgrado, intensiva, porque me parece que tenemos que generar una cantera y que tenemos además que incidir en el mundo universitario en un momento en el que es clave, en el que se están produciendo muchos cambios. Y todo eso forma parte de mi labor como escritora. Y además me encanta dar conferencias y además me encanta el formato sonoro. Entonces, si con la palabra como eje podemos fundamentar todo eso, la novela tendrá que ir decantando a su propio ritmo. No voy a acelerar un proceso por ambición o por presiones editoriales. Los pobres ya ni me presionan, porque ¿para qué? Y ahí es donde yo creo que muchas veces no solamente encuentras lectores distintos y por lo tanto nichos diferentes, sino también un proceso de aprendizaje que yo con 23 años no tenía y que si con 23 me hubiera limitado únicamente a publicar una novela, escribir, continuar otra novela, hasta el tiempo que el público me hubiera permitido, me hubiera tolerado, me hubiera perdido mucho de lo que ahora conozco. Y no es que ahora sepa mucho, pero sé más. Y a la hora también de abordar una idea, yo que soy consumidora constante de audio, de vídeo, de museos, de exposiciones, de las nuevas propuestas, por ejemplo, que son casi happenings en ocasiones, ¿no? Me parece que la literatura, que tiene su propio ritmo y que funciona de una manera lineal con la palabra y el pensamiento, tiene necesariamente que empaparse del otro. Y muchas de las opciones de algunos de mis compañeros escritores es la adaptación audiovisual, por ejemplo, exitosísima. Hoy anunciaban, de hecho, algunas particularmente importantes, ¿no? La gran inversión de plataformas y demás. Fantástico, cuando quieran aquí estoy. Pero sí que es cierto que es una visión mucho más pasiva que la que yo tengo cuando escribo pensando en otro proyecto. Y ya veremos, porque están intentando convencerme para que salte al guión. Estoy ahora estudiando guión y acabando el doctorado de historia. Y veremos eso hacia dónde me conduce, porque escribiré mejor novelas. Es que no paras. Bueno, o sea, literalmente no paras. ¿Coges vacaciones? Sí, ahora cogeré unos días. No es una gran virtud el no parar. Yo pensaba, hubo tiempo que me lo tomaba como un elogio. Ahora me temo que es que quiero morder más rápido de lo que trago y no es una buena política. Pero sí es una política muy productiva. Y como nunca sabemos, hoy estamos aquí, ojalá estemos por muchos años, pero no sabemos mañana cuándo se interrumpe este hilo, que cuando me lo corten, que las parcas puedan decir, este hilo está gastado, está bien sendereado, ¿no? Jo, a mí me ha hecho mucha ilusión esta charla. Igualmente. Me ha hecho muchísima ilusión. Ahora voy a que se me pase los nervios finales. Gracias. Al contrario, a ti. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a Espido por pensar en mí para esto. Todavía no entiendo muy bien por qué, pero gracias. Y ahora, antes de marcharnos, vamos a ver algunos contenidos más de Sonora. Os recuerdo que está toda la serie completa y que, de paso, si no habéis leído algún libro de Espido Freire, alguno, da igual. O sea, si habéis leído solo uno, leed los demás. Ya está. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Es imposible echar la vista atrás y recordar algún escenario, alguna ciudad, algunas otras cosas. Y siempre está Panchito al lado. Buenas noches, Buenos Aires. Me contrató como guitarrista cuando levanté la mano. Como dos desconocidos. Yo creo que Pancho vio que estaba ante un gigante. Primavera de un amor. Pancho, digamos que fue el elemento necesario, esa especie de correa de transmisión con el resto del mundo creativo. Hay quien dice que fui yo. 24 de septiembre de 2012. La natación sincronizada es noticia. 16 exnadadoras han puesto su firma en una carta que recopilan graves acusaciones contra Ana Tarrés. Denuncian sus métodos de entrenamiento y el trato recibido. Es que sí, tenéis medalla, pero ¿al precio de qué? ¿De destruir la vida de una persona o de muchas personas?
Me sigue doliendo todo esto. Sigo yendo al psicólogo y tratándolo porque para mí es verdad que toda esta etapa ha sido un trauma. Cuando uno tiene ya su vida formada, su vida establecida, su trabajo, su familia, ¿qué necesidad tienes de volver atrás? Me gustaría que no lo repitiera con nadie más. Existe una ley no escrita sobre la historia. Algo que todos, ricos o pobres, reyes o mendigos, sabemos sin que nadie nos lo diga. Durante siglos, la realidad de un país transcurre sin grandes incidencias. De vez en cuando una guerra o una amenaza lo sacude, pero incluso eso forma parte del perezoso orden de las cosas. Y muy de vez en cuando se produce un cambio real. Los sabios aseguran que nunca la vida es tan dulce como antes de esos instantes de caos, de destrucción y de cambio. Y yo, Teresa Cabarrús, puedo asegurar que eso es cierto. Que eso era cierto en aquel verano de 1789. Miranda, hemos encontrado algo. ¿Algo? Que apareces en busca y captura en la página de la Interpol. Han subido las persianas y hay un policía que está asomado mirando hacia abajo. Me cago, tíos, me cago viva. ¿Miranda? Ay, por Dios, mi chiquitita, ¿pero qué te ha pasado? Caro, necesito que vayas ya para mi casa, que vas a llegar antes que yo. La busca la cana a Miranda, está en peligro. Es que esto está pasando de verdad. Y no es un juego, que a lo mejor estoy en peligro y estoy hasta las tetas de estar en peligro. Este viernes llegaron a la Tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días de ocupación de la primera colonia en Marte. La catástrofe de la Estación Espacial Mars 3, financiada con capitales privados de prima del multimillonario Aaron Forbes, resulta un duro revés para el proyecto de colonización extraterrestre. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Y lo más importante, ¿para qué volvimos?